gracias una vez más a Fundación Japón por darme la oportunidad de dirigirme a un amplio público para impartir una conferencia, para hablar un rato esta tarde de arte japonés en torno a una temática que comprende este ciclo que abre esta conferencia sobre los mitos, sobre las leyendas, sobre el sustrato que hay legendario en la cultura japonesa y que en mi caso nos vamos a centrar en el mundo del arte y en concreto en la estampa ukiyo-e, que yo creo que es una de las manifestaciones artísticas más representativas de Japón, pero que también es un tema especialmente interesante para abordar esta cuestión, ya que el ukiyo-e, que son las estampas japonesas, esas estampas en color que tanto fascinaron a todo el mundo cuando fueron descubiertas, cuando Japón se abre en la segunda mitad del siglo XIX y se inicia ese fenómeno de pasión por lo japonés, el japonismo, que realmente dura hasta nuestros días, con el manga, con la animación y con la fascinación también por la cultura japonesa. Bien, pues igual que ahora las películas del estudio Ghibli, los manga, los videojuegos transmiten mucha información también del Japón tradicional, de sus leyendas, de su forma de interpretar la naturaleza. Pues hace más de 100 años o 150 años empezaron a llegar esas estampas que llevan el nombre de ukiyo-e. Les traigo una simplemente para que vean que son en color. Vamos a ver muchas imágenes en la pantalla, pero fíjense, están impresas, casi se transparentan porque usan un papel muy fino. Y esto era un sistema de hacer impresos en color asequibles. No era un arte para los nobles, sino que esto era el arte de la gente. Y por lo tanto también es un tipo de hoja de papel que puede viajar muy fácilmente. Por eso están prácticamente por todas las colecciones de arte japonés que hay en el mundo. Es raro que no haya en un museo que tiene arte japonés estas estampas ukiyo-e. Y posiblemente sus artistas, como Hokusai, Utamaro, pues sean también los artistas más famosos del arte japonés. Entonces, desde ese punto de partida, me pareció interesante cuando se planteó este tema, traer a un artista que es realmente muy poco conocido, Ogata Gekko, aunque en su época era de los más famosos y yo creo que de los más representativos. Además, es un artista que en el ukiyo-e intenta elevar la temática a temas más clásicos. Murió en el año 1920 y hace 3 años se cumplió el centenario de su muerte. Y a mí me parecía extraño que no hubiese fuera de Japón ningún libro sobre este artista. Así que con la editorial Satori hicimos el primero, con ese título de Estampas del Japón mítico, que son las estampas que hoy les voy a comentar muchas veces, centrándonos en la temática del ciclo, con una doble finalidad. Por un lado, presentar la calidad de este artista, ya digo, muy poco conocido incluso para la gente interesada en el arte japonés. Pero, por otro lado, porque justamente representa muy bien ese cambio histórico de Japón que se va a producir en su vida, en finales del siglo XIX, principios del XX, cuando Japón, en la llamada era Meiji, entra en una etapa de modernización y de apertura internacional. Hubo entonces una especie de movimiento pendular, de influencia muy fuerte del occidental. Se dejó de ir con kimono y a vestirse con ropajes occidentales, se empiezan a hacer edificios a la occidental, se empiezan a hacer líneas de ferrocarril, empieza el Japón moderno que hoy conocemos.
Pero justamente como reacción también a ese gran impulso de modernización, hubo también un momento de reflexión para que no se perdieran los valores auténticos de Japón, que Japón no perdiera su esencia. Y había que hacer ese equilibrio entre conservar lo bueno de la tradición cultural y ser permeable a las influencias de fuera. Las dos cosas las hizo extraordinariamente Japón. Y eso se refleja muy bien en estas estampas, porque estas estampas reflejaban los gustos de la época. Y en algunos artistas vamos a ver muy bien esa modernización, pero con Ogata Gekko veremos ese sentimiento de nostalgia hacia valores que se están perdiendo. Y debemos pensar que hubo un momento donde, aunque parezca mentira, pero el arte japonés estaba en peligro. ¿En qué sentido? Pues que dejaron de estudiarse las técnicas tradicionales para abrir escuelas de bellas artes imitando la pintura y la escultura europea. Otakura Kazukuzo, el autor de El libro del té, un libro también maravilloso para conocer el Japón tradicional, aglutinó a una serie de artistas. En esa órbita está nuestro Ogata Gekko, el cual es también un representante de la vida de un artista, que nunca es fácil. Los artistas del ukiyo-e no estaban patrocinados por un noble, debían, digamos, vender sus dibujos. En este caso también se presentaba a los concursos de pintura y le fue bien, le fue bastante bien. Y en cierto modo refleja muy bien también los cambios en el gusto que va a haber en el público para ver el ukiyo-e. Bueno, los de arte tenemos siempre la tendencia a contar las cosas con muchas imágenes, así que voy a compartir con ustedes una presentación que me servirá para apoyar con muchas imágenes lo que me gustaría contar. Bueno, nuestro ciclo se titula El Japón místico y mitológico. Nos vamos a centrar en cuestiones marciales. Claro, los samuráis son parte de la historia de Japón y también del arte. La estampa que tenemos es de Kuniyoshi, un artista anterior a Ogata Gekko, pero que inicia en el ukiyo-e, más que iniciar, que lleva a su cumbre en el ukiyo-e las estampas de guerreros y de mitos. Es realmente un artista también sobresaliente. Pero las conferencias sobre arte muchas veces se pueden llenar de demasiados artistas, demasiadas fechas, demasiados nombres. Por eso no hablaremos hoy de Kuniyoshi, insisto, vamos a ir a este Ogata Gekko que les invito a conocer su obra con detenimiento. Y tampoco es muy importante conocer muchas fechas para acercarse a la historia de Japón, pero es fundamental tener presente que en la era Meiji, Meiji es el nombre del emperador que restaura la institución imperial que gobierna Japón en la actualidad y que se remonta a los orígenes de Japón. Bien, pues en esa recuperación se encuentra la obra de Gekko y él yo creo que contribuye a esa construcción cultural de lo que es japonés. Así ese impulso extranjero, bueno, ¿cuáles son nuestros valores? Y acude sobre todo a la literatura, a la mitología y a las leyendas. Este es el nombre de Gekko. El nombre nos lleva un poco a la luz de la luna. Y fíjense, no es que sea importante, insisto, las fechas, pero 1859 es la época donde gobernaban todavía los Tokugawa, es el Japón de los samuráis. De niño, Gekko vivió en el Japón de los samuráis. Y entonces la capital de Japón se llamaba Edo. El periodo Edo es la época donde gobernaban los Tokugawa, los shogunes, el gobierno militar, un gobierno que duró hasta el año 1868. Ahí ya empieza el Japón Meiji, que es el que vive nuestro artista, incluso
este periodo dura hasta 1912, aún vive unos años, aunque ya está retirado, bajo el gobierno del siguiente emperador, el emperador Taiso. En algunas colecciones se puede ver la obra de Ogata Gekko directamente, y les invito a verla porque tiene una calidad gráfica extraordinaria. Son estampas muy bien editadas. En el Museo de Zaragoza, que hay una colección muy interesante de arte japonés. En estos momentos, si vienen aquí, a mi ciudad, a Zaragoza, podrán ver Huellas en la nieve, el invierno en el arte japonés. Y ahí está expuesta, por ejemplo, esta estampa, un tríptico de Ogata Gekko que nos presenta un paisaje bajo la nieve. Y ese gusto por la naturaleza habitual en la cultura japonesa, pues es evidente, también lo tenemos en nuestro artista. La exposición más interesante que se ha hecho fuera de Japón de Ogata Gekko, la única que se ha hecho en exclusiva monográficamente sobre Gekko, se hizo en marzo de 2021 en Leiden, donde también hay un museo magnífico. Y este catálogo pues, es también una publicación interesante para acercarse a la figura de este artista, que insisto, ya ven las fechas de estas publicaciones, pues prácticamente después del centenario de su muerte, prácticamente no aparece en los libros. ¿Y qué pintaba Gekko? Muchas veces temas del Japón tradicional, encarnados en la mujer. Esto es curioso. Muchas pinturas de la época nos van a mostrar los cambios y la modernidad con los políticos, los militares, generalmente hombres, y el género de las mujeres hermosas, bijin en japonés, que era un género muy exitoso en la estampa japonesa, pues sigue y se transforma. Y surge ahora un movimiento también de pintura nacional, lo llamaron Nihonga, que recurre también al tema del paisaje y las mujeres hermosas. Un pintor de esta época interesado por mantener la tradición japonesa, fundamentalmente pintaba mujeres en kimono y paisajes. Y muchas veces, como el caso de Gekko, los combinaba perfectamente. Y tiene muchos grabados, muchas series, muchas colecciones, donde nos muestra las modas y costumbres que asociamos al Japón tradicional. El ikebana, la ceremonia del té, los jardines, todo eso es, digamos, la temática habitual de las estampas de Ogata Gekko, que es sobre todo un gran dibujante de figuras. Hizo estampas, hizo también otros formatos. Por ejemplo, Japón siempre ha sido un país que publica muchos libros. Y en esta época, estas técnicas tradicionales de grabado en madera, que es la técnica tradicional del ukiyo-e, está ya en los últimos años, porque van a llegar a Japón máquinas, nuevas técnicas de Occidente, como la litografía, que permitían imágenes peores, pero que podían hacer mucho más rápido una cantidad mucho mayor. Así que se empezó a convertir la estampa japonesa, la estampa en madera, en una especie de pequeña joya. Todavía se podía comprar a bajo precio y, por ejemplo, las novelas solían incluir una estampa doblada en tres como un desplegable, y muchos de los últimos maestros del ukiyo-e trabajaban también ilustrando libros. Hay que pensar que en el funcionamiento de la industria del ukiyo-e, el artista siempre trabaja para un editor. Es muy importante tener este concepto claro. Las obras que vamos a ver nos reflejan el gusto de un artista o sus intenciones, pero también que detrás hay una empresa, un editor, que ve que esa temática se va a vender. Este arte era un arte comercial muy ligado al mundo editorial, al mundo de los libros. Nuestro artista también trabajó muchísimo ilustrando libros. Y se salió de la tradición del ukiyo-e en el sentido de que su formación es algo heterogénea. Él no pertenece a un taller que repite unos modelos que ya están probados,
sino que quería crear su estilo personal y estudió varios estilos de pintura. También algunos estilos, como los que vemos en pantalla aplicados al paisaje, que eran muy realistas. Y ese buen dibujo, gran realismo, vivos colores, los vamos a ver en todas sus obras. Obras que tuvieron muchísimo éxito dentro y fuera de Japón. Porque como Japón estaba ahora interesado en presentarse al mundo como una nación moderna, como una nación civilizada, entre comillas, según la terminología del siglo XIX, siempre que había posibilidad de participar en una gran exposición universal, el pabellón de Japón era pues, una atracción, porque nos presentaba el arte de un país novedoso que muy poca gente había visitado directamente, pero que podía verlo. En España, por ejemplo, gran parte del arte japonés que hay ahora en Barcelona y que inspiró el modernismo, lo que aquí llamamos modernismo, el Art Nouveau en Europa, eso es fruto del coleccionismo que empezó a ver, sobre todo, yendo a París, pero también gracias a la Exposición Universal de Barcelona de 1888, que fue la primera que se hizo en España. En esa no estuvo Goethe, pero sus obras estaban en la de Chicago, en la de París de 1900, en la de San Luis, en la de Londres, obteniendo muchas veces un premio. Por ejemplo, en San Luis ganó en Estados Unidos una medalla de oro a a una serie de grabados de vistas del monte Fuji, como esta que vemos aquí. Y también tuvieron gran éxito casi todos los trabajos que hizo. Recientemente también hemos podido estudiar una serie que dedicó al Genji Monogatari. Y también con la editorial Satori hemos recogido en un libro reciente las 54 estampas, una por capítulo, que nos lleva al mundo de Murasaki Shikibu, esta gran autora que, en torno al año 1000, 1006, escribió el Genji Monogatari, la gran obra de narrativa llena de poemas de la literatura japonesa. Otro día hablaremos del Genji Monogatari, pero muchas leyendas, muchos mitos, muchos fantasmas, Yugao, etcétera, están también flotando por aquí. Estas obras inspiraron muchas obras de teatro, que a su vez inspiraron obras literarias más populares, que a su vez se llevaron a otros formatos y que hoy muchas veces los tenemos también en el cine, en la animación, en el manga, etcétera, etcétera. Y aparte de escribir sobre la literatura japonesa, claro, en este libro, pues quiero recordar que como Ogata Gekko trabajaba tanto para muchos editores ilustrando novelas, y como ahora Japón se abría al mundo y quería conocer cómo era la literatura de otros países y empiezan a haber traducciones de todo, resulta que Ogata Gekko fue el primero en ilustrar ni más ni menos que a Miguel de Cervantes en Japón. Y aquí vemos una de estas ilustraciones de Ogata Gekko en un estilo que imitaba, ¿no? Lo que él veía en las revistas, en los periódicos europeos. Circulaban entonces muchos libros, muchas revistas. Era muy fácil tomar modelos, pero lo difícil era encontrar un estilo propio que se ajustase a los nuevos tiempos y que sobre todo también gustara al público. Al igual que hizo una serie sobre el Genji Monogatari, que es la obra clásica, cortesana, que nos lleva a ese mundo Heian de hace 1000 años, también hizo estampas más dinámicas, con samuráis, con sobre todo el episodio más célebre, el de la venganza de los 47 Ronin, los leales, el drama del Kanarehon Chushingura. Bien, es por lo tanto un artista muy versátil, que hace figuras, no solo Bijin, sino cualquier tema. De hecho, como ahora en el Japón Meiji ya no hay samuráis, sino un moderno ejército capaz de vencer a China
en la guerra sino-japonesa de 1894-1895, o también la gran victoria sobre Rusia en el año 1904-1905, eso hace que, en lugar de samuráis, haga también estampas durante esta guerra de las victorias japonesas. Como veis, con un estilo muy llamativo, donde las explosiones, la pirotecnia, el colorido es importante, pero en estos incluso también vemos la capacidad para el paisaje que tiene siempre Ogata Getro. Estas estampas que proyecto ahora al inicio de la conferencia tienen como objetivo, sin más, mostrar lo versátil que es este artista, caracterizado por muy buen dibujo y este colorido que vemos en la pantalla. Ahora me gustaría situar lo que vamos a ver hoy en el contexto histórico. Hemos dicho que Ogata Getro es un típico artista de la era Meiji que siente un poco de reparo, resistencia a imitar lo europeo y que prefiere recuperar los valores esenciales de la cultura japonesa. La época Meiji, fijaos, supone esa modernización. Estamos viendo un retrato del propio emperador. Fijaos que está pintado al óleo y que el emperador viste a lo occidental, quiere ser considerado como un país avanzado, moderno, y para eso, por fuera, digamos que acepta el envoltorio de lo occidental. Otra cuestión, además de esta occidentalización, es también lo que representa esta figura. Meiji representa la recuperación de la figura del emperador como el máximo dirigente político del país. Antes, por supuesto, que había emperadores, pero no gobernaban realmente. Los emperadores japoneses dejaron de ser los jefes del Estado desde el año 1185, desde la Edad Media, cuando los militares, los samuráis, desde el puesto de shogun, van a estar pues, gobernando Japón continuamente, cambiando la familia que gobierna, con algunos intentos de recuperar por parte de un emperador el poder, pero en definitiva con un poder muy débil que no se recupera hasta ahora. Después de tantos siglos sin emperador, hizo falta una cierta propaganda recuperando el concepto de que el emperador es la cabeza del Estado japonés. Y muchos artistas recurren a la mitología. No olvidemos que la familia imperial procede de la diosa Amaterasu, la diosa del sol, y que en las más antiguas crónicas de Japón aparecen nombrados los dioses que crean el mundo, los dioses que habitan el cielo, que crean todo, pero también los primeros emperadores, que casi son figuras míticas, y ahí se mezcla los orígenes míticos con el comienzo de la historia. Hay un interés por esa arqueología del Japón lejano, y sobre todo también, en torno al año 1000, era la época, el periodo Heian. Heian era el nombre antiguo de Kioto, pues ese periodo Heian, gobernado por los emperadores, era visto como el periodo de la cultura clásica japonesa. Porque era un modelo político, pero también estético, que se quería seguir ahora que el emperador volvía a mandar. Y de hecho, en el Japón del siglo XIX, nos vamos a encontrar en 1894, pues grandes ceremonias, vestidos como antaño, con trajes ceremoniales, haciendo edificios modernos, pero en el estilo de ese periodo Heian de hace 1000 años, porque se había cumplido 1100 años de la fundación de Kioto. Y eso se celebró por todo lo alto.
Por otra parte, aunque de aquella época Heian quedaban muy pocos restos materiales, el Palacio Imperial no se conserva, apenas había templos, pero había ejemplos como este, el fabuloso pabellón del Fénix en Uji. Fíjense, cuando Japón participa en la Exposición Universal de Chicago, cuando les quiere decir a los americanos cómo es Japón, reconstruyen a escala un poquito más pequeño el pabellón del Fénix. Y este es el pabellón japonés. Lo que hacen es poner el estilo de la época Heian como un estilo nacional, representativo, oficial. Por lo tanto, va a haber también, no en arquitectura, no solo en arquitectura, sino en todas las artes, esa tendencia. Que Ogata Getto, por ejemplo, haga una serie del Genji Monogatari, o que el Genji Monogatari comience a resurgir como una obra que se valora mucho, la tenemos desde esta perspectiva. Es la obra literaria más representativa de este periodo Heian. Y en ese periodo Heian, donde mandan los emperadores, el samurái todavía es una figura secundaria. El ideal masculino lo encarna el cortesano que sabe poesía, que sabe danza, que viste elegantemente. Un poco el príncipe Genji es un prototipo de este cortesano típico del periodo Heian. No voy a hablar más del Genji, pero sí que les quería decir que a partir del mes que viene, quien esté en la Comunidad de Madrid podrá ver en varios lugares, empieza en Collado Villalba, una exposición temporal que organiza la Comunidad Autónoma de Madrid titulada El Príncipe Genji, con ukiyo-e dedicado a la representación de Genji. Vamos ahora con nuestro artista Ogata Getto y fíjense que a él lo que le gusta es sobre todo representar paisajes y figuras femeninas para recuperar la tradición. Este Japón que estamos viendo, con la nieve, con el paisaje, sí que existía, pero el Japón de asomarse a la ventana en la época de Ogata Getto es este. Es este Japón ya con edificios, con tranvías, con farolas, con iluminación. Se miraba lo perdido, se miraba que esta belleza se estaba perdiendo, que ese contacto con la naturaleza se perdía en las grandes ciudades, que Japón perdía un poco el rumbo. Pero en lo político el país avanzaba. Y el propio emperador Meiji o el propio gobierno Meiji también fue consciente de la necesidad de equilibrar y si en un momento apoyaba la incorporación de las artes extranjeras, de la pintura al óleo, pronto también comienza a haber certámenes de pintura de estilo nihonga, de estilo japonés, y va a surgir un contexto muy favorable para nuestro artista. De él vamos a comentar algunas de sus estampas de una serie titulada Gekko Suihitsu, que quiere decir literalmente ensayos de Gekko, que comenzó a editarse en 1887 gracias a la colaboración de un editor que puso todos los medios para que los dibujos de Gekko se pasaran a la estampa japonesa con todo lujo de detalles. Y es una serie muy particular y muy interesante. Aquí vemos su índice. Me estoy refiriendo a una serie porque antes les enseñaba una estampa y les he dicho que esto era un arte comercial. Entonces, los editores del ukiyo-e, sí, en ocasiones vendían las estampas sueltas, pero lo que intentaban era hacer como colecciones, a eso lo llamamos series, para poder vender 12, 20, para tratar de que la gente se suscriba o haga una colección. Es mejor vender 20, 40, 50 que vender una de vez en cuando. Por eso hablamos de series. Algunas de estas series pueden tener un número pequeño, 4, 12.
Algunas tienen un número más grande, 36. Las 36 vistas del monte Fuji de Hokusai, por ejemplo. Esta, sin embargo, tiene un número raro, son 47. Y aquí lo que tenemos es el índice con el título de cada una en un tipo de libro, con un pincel que simula los ensayos. Y en Japón hay una tradición de ensayistas desde la Edad Media, Tsudegusa, ese tipo de ensayos. Son filósofos que escriben sus ocurrencias o sus ideas y a diferencia de un tratado de filosofía europeo que suele tener un desarrollo muy continuado y muy sistemático, esto más bien son como ideas sueltas. Es su manera de hacer ensayos. Bien, pues Ogata Gekko hace una especie de ensayo eligiendo no un tema único, sino que va saltando de capítulo en capítulo como quiere. Y además ordena sus estampas de una forma muy original. Las ordena alfabéticamente. Quien estudia japonés, y si no, se lo digo, empieza siempre estudiando los silabarios. El japonés tiene los kanji, esa escritura más compleja, que se combina con un silabario de grafía más sencilla, y se suele empezar a estudiar por las vocales y después van las distintas sílabas. Y a diferencia de nuestro orden de vocales, que es A, E, I, O, U, ellos estudian o lo ordenan con A, I, U, E, O. Y luego va el resto de las sílabas. Ja, je, ji, jo, ju, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es algo moderno. Antiguamente, casi cuando se inventan esto de los fonemas, de la escritura fonética de los kana, cuando se inventan estas letras sencillas, la forma de ordenar el alfabeto, el silabario, mejor dicho, se hizo a partir de este poema del gran monje Kobo Daishi, que empieza con I, Yo, Ha, Ni, cada una, I, Yo, Ha, Ni, es una de las sílabas. Y este poema tiene la característica de tener todas las sílabas de la lengua japonesa sin repetirse. Y este poema, era cómo se aprendían los japoneses las sílabas, las letras. Es decir, lo que estamos viendo aquí es un alfabeto. Esto sería lo mismo que A, B, C, D, E, F, K. Entonces, Ogata Gekko empieza a hacer una estampa titulada por la letra I y acaba con la letra Fu. Sería como si un artista aquí empezara por la A y dibujase a Adán y Eva, por ejemplo, y terminara por la Z y pusiera, qué me sé yo, a Mazinger Z, porque se le ocurre que la Z le sirve para finalizar. Algo así sería. El poema es este de aquí, no tiene nada que ver, no nos interesa más que por esto del orden. Estas series tenían un título general, ensayos de Gekko, pero cada una de las estampas tiene un título. Ese título lo iremos explicando. Y junto al título, veréis que en la estampa siempre aparece la firma del artista, Gekko, y los artistas japoneses, por supuesto, firman también colocando un sello, y en esta época era muy común que un artista utilizase varios sellos, que los combinara. Entonces vamos a ver distintos de los sellos que utiliza. Esta es la primera estampa que vamos a ver como ejemplo. Es la número 1 y empieza en japonés por la letra I, la primera de su alfabeto según el Iroha. Ni. Bien, ¿y a quién tenemos? Pues a Adán y Eva, es decir, a Izanagi e Izanami, que más que creaciones de los dioses son dioses. Son los dioses que crean el mundo, que crean Japón. Aquí vemos a Izanagi e Izanami en el puente flotante del cielo. Uno de los 3 lugares más famosos, más bellos, según la tradición, es Ama no Hashidate.
junto con el santuario de Miyajima, ese del Tori, las costas con pinos de Matsushima. Pues este Amano Hashirate es, según la tradición, el lugar donde se crea el mundo. Y aquí tenemos a estos dos dioses, Izanami y Izanami. Sus episodios más importantes aparecen recogidos en el Kojiki, en el Nihonji, que son los primeros textos literarios que hay de Japón, y es un poco como nuestro Antiguo Testamento. Es, digamos, los textos donde nos cuentan la creación del mundo, los dioses, etcétera, etcétera. La atención se muestra, si vemos la imagen, fijaos que vemos ahí un martín pescador, un pajarito volando, vemos algo de vegetación, vemos un mundo como a medio hacer, y sobre todo vemos dos personajes que resultan al menos curiosos, porque no llevan unos ropajes muy lujosos, no van peinados con horquillas, van un poco asilvestrados, si me permitís la ocasión. Mirad, en el sintoísmo no había una tradición de representar a sus dioses. El sintoísmo es la naturaleza. No hay catedrales, son los bosques, son las piedras, y generalmente hasta ahora, hasta aquí, sobre todo los artistas Meiji, que van a centrarse mucho en el sintoísmo, porque es la religión que sostiene la autoridad moral del emperador, es el que sostiene su divinidad, recurren a un dibujo que resulta casi arqueológico o historicista y tratan de mostrarnos imágenes poco fantasiosas e incluso a veces que se adapten a lo que se conoce o se estima que vestían los más antiguos habitantes de Japón. Bien, quien esté interesado en la mitología japonesa tiene como lectura obligatoria el Kojiki, este libro de comienzos del siglo VIII, Crónicas de los antiguos hechos de Japón, que fue traducido por Carlos Rubio y por la profesora Rumi Taetani Modataya, ¿no? Una de las mejores traductoras que tenemos, que traduce mucho poesía y que hizo aquí pues también la traducción de esta obra fundamental. En la portada aparece justo la creación del mundo con esa alabarda, con esa lanza. Está tomado de un pintor llamado Itaku, que es contemporáneo de Ogata Gekko también, y que es otro de estos pintores que se apunta a hacer pinturas, digamos, de los dioses del sintoísmo. Esta pintura se conserva en el Museo Británico y en España, hasta el Rumi Tani y Carlos Rubio por Fukuyiki, no se habían traducido estos antiguos textos literarios. Aún así, me gusta recordar que hubo un español llamado Gonzalo Jiménez de la Espada, que fue profesor en Japón en esta época, en la época Meiji, que fue a Japón después de la guerra ruso-japonesa, en 1906. Se marcha allí para dar clases de español en la Escuela de Lenguas Extranjeras, lo que hoy es la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Y allí hizo en español, en el año 1914, una colección de leyendas y narraciones japonesas donde se relatan algunos mitos también del Kojiki, ilustrados magníficamente por artistas japoneses. Pero bueno, dejando al lado esta rareza, lo que quiero decir es que el sustrato más lejano, más auténtico, más japonés, lo vamos a encontrar en el sintoísmo y en los relatos que nos muestra este texto del Kojiki. Nos falta el Nihon Soji y otros que, bueno, poco a poco espero que se vayan traduciendo. Desde luego quiero agradecer públicamente la gran labor que hacen los traductores para poner a nuestro alcance la literatura japonesa y también felicitar a todas las editoriales que ya llevan tiempo dedicándose a hacer cada vez mejor y traducciones directas de los clásicos japoneses.
Bien, veamos ahora algunas obras que componen esto. No voy a poner Iro, Hani, las 47, me voy a permitir saltar a las que me parece que son más interesantes para nuestro tema y las que nos muestran mejor ese mundo fantástico o esos relatos mitológicos. Y bueno, temas fantásticos, un dragón. Los dragones están por todas partes en el arte japonés. Fijaos lo bien dibujado que está este dragón, que es el dragón que habita el Fuji. Y el monte Fuji lo habían pintado muchos artistas, sobre todo el gran Hokusai, que hizo esa magnífica serie 36 vistas del monte Fuji, con el Fuji rojo, con la gran ola, con estampas que son también inolvidables. Los paisajes de Hokusai se centran más en lo humano muchas veces, pero aquí el artista quita todos los personajes, nos presenta solo la cumbre inconfundible del volcán y, aprovechando la composición diagonal, nos dibuja, eso sí, de manera, insisto, casi naturalista, esta criatura fantástica, el dragón que habita el monte Fuji. Esta estampa nos habla también de la calidad del grabado. Fijaos, utilizando grabado en seco, eso quiere decir haciendo que el papel sobresalga, hace la nieve. La nieve tiene como textura. Si tocásemos la estampa, tiene textura, tiene una tercera dimensión, sobresale. Solamente con esos trazos blancos da la sensación de nieve. Y fijaos también, normalmente el ukiyo-e tiene unos contornos muy definidos, unos colores muy brillantes, pero aquí apenas hay color. Él prefiere centrarse en la nieve y en este humo, en esta nube, en esta atmósfera. Los artesanos que estampan las imágenes y que entintan manualmente todas las planchas, esto es un arte comercial, pero un arte que se hace una a una y con métodos artesanales, son trabajadores que se adaptaron muy bien al nuevo estilo que quería presentar Ogata Gekko, un estilo que gustó mucho. Claro. Aquí fijaos la diferencia con Hokusai, puesto es magnífico y es el pintor del monte Fuji. Fijaos cómo en cada ola que dibuja, la línea del dibujo está hasta en la espuma más pequeña de una ola. Sin embargo, Ogata Gekko, sí, a veces dibuja, hace los contornos, pero otras veces, fijaos en las nubes, simplemente hace manchas. Y esta forma, que casi parece acuarela o pintura, es muy característico de Gekko y lo utiliza en el fuego, en el humo, de tal forma que son imágenes muy vistosas. Bien, siguiendo con los antiguos crónicas del Kojiki, ahí se relatan la vida de los primeros emperadores de Japón. Y este de aquí, una de las estampas más bonitas, quizá de la serie, nos presenta a Yamato Kakeru, que es un gran héroe, un gran conquistador. Fijaos, su espada todavía no tiene la forma de la katana. Todavía no estamos en tiempos de los samuráis ni nada de eso. Eso está lejos. Fijaos también cómo viste. Viste un poco extraño. Es japonés, pero fijaos en esos collares, con esa especie de joyas colgando. Bien, en esta época se empieza a desarrollar la arqueología en Japón. Y cuando salen los collares de los primeros habitantes, cuando salen los objetos, ese tipo de objetos son los que, como un pintor de historia, trata de reproducir luego fielmente Ogata Gekko. Ogata Gekko quiere dar la máxima fidelidad a lo que dibuja. Y aquí nos pone un relato. Bueno, la espada que tiene en la mano es una espada famosa en la historia de Japón, la espada Kusanagi, que sale también de otro dios que mata a un dragón y lo encuentra en su rola. El caso es que en lo que es el equiparable mitológico a lo que históricamente debió ser la expansión política y militar de clan Yamato en el archipiélago japonés, a este emperador, a este rey, al Augusto Yamato Takeru, le hicieron una emboscada y le quisieron quemar vivo, incendiando un prado, una pradera seca,
le hicieron una trampa, pero él rápidamente sacó la espada, segó tierra, prendió fuego, hizo un contrafuego, se salvó, rodeó el fuego y mató luego a todos los enemigos. Y la verdad es que Takeru siempre es sanguinario. Mató a sus familiares porque no quisieron hacer una venganza. Es un personaje que nos muestra esa fuerza enérgica del primer Japón. Y aquí vemos unos ropajes parecidos, de nuevo esos collares, esos atuendos arcaicos. Y nos muestra a otro emperador mítico, del que hay más registros históricos, el emperador Nintoku. ¿Y por qué hay emperadores ahora? Esto no se hacía en la época de los Tokugawa, donde los asuntos políticos o el emperador eran casi figuras que no se trataban en la estampa, que había hasta censura. Sin embargo, aquí se trata de mostrar el ejemplo y la valentía de los antiguos emperadores. El emperador es el mejor gobernante, esa es la idea. Y fijaos, este es Nintoku. Y Nintoku, según la tradición, salió desde su palacio a ver la ciudad y vio que nadie estaba haciendo fuego, que no había leña, que no había comida, que el pueblo pasaba hambre, que estaban en crisis. Y entonces, al ver que estábamos en pleno invierno y que no había humo, decidió tomar medidas y abolió los impuestos. Y estuvo unos cuantos años sin oprimir al pueblo con impuestos, si lo queréis ver así, haciendo una rebaja fiscal. Es, por lo tanto, un gobernante compasivo, sabio, que se deja aconsejar. En realidad, esta es la imagen que proyecta un hombre sensato y sensible con su pueblo, una idea que se quiere transmitir también al emperador Meiji, al nuevo gobierno. El nuevo gobierno es también, como los de antes, pues un personaje importante, un modelo a seguir. En realidad, Nintoku no debía ser tan generoso porque la tumba más grande de la época Kofun en la que vivió es esta gran tumba, este túmulo funerario. Fijaos, mirad las casas, ¿no? Pues es enorme y esto es más grande que las pirámides, más grande que... Así que tuvo tiranizado al pueblo para construir todo esto. O sea que esa rebaja fiscal debió ser muy pequeña. La arqueología nos muestra que realmente debió ser un gobernante que impuso unas cargas de trabajo muy grandes para poder hacer esto. Otro emperador, Yakaku. De nuevo, lo mítico y lo histórico se confunden. Este no sale como un buen gobernante, sino como alguien valeroso, valiente. Fijaos que en una cacería no tiene reparo en vencer a golpes a un jabalí. De nuevo, vemos que se recurre al pasado más lejano, y no solo emperadores. Resulta que empiezan a ponerse de moda, y cuando digo de moda es que están en el discurso político, que están también en la imaginería, que están también en el aparato del Estado. Por ejemplo, son los personajes, este de aquí, por ejemplo, que sale en los billetes de la época, en la numismática, los billetes, etcétera. Por supuesto que también se aprovechan y ya no salen samuráis, lo que salen son aquellos personajes que a lo largo de la historia siempre fueron fieles al emperador. Y estos son muchas veces cortesanos como el gran ministro Takeshiuchi no Fukune, al cual vemos aquí. Un rival, el de detrás, había acusado falsamente a este gran ministro como traidor. Y se resolvió esto de una forma curiosa, mediante una ordalía, mediante una prueba de fuego. Se propuso poner un gran caldero con agua hirviendo y que los dos metieran la mano. Quien dijese la verdad, los dioses lo protegerían y no se quemaría. Y aquí vemos todo decidido, cómo el ministro mete la mano sin temor alguno, ante la cara de pánico del traidor que realmente sabe que ahora va a meter en la mano y se va a quemar. Esto opta por esta composición, metiendo la mano el bueno. Otros artistas
su maestro Yoshitoshi, que me gusta también mucho, es un artista fantástico, pero es más violento. Ese dibujó la escena al revés, con el otro quemándose el brazo y escaldándose, pobre. Otro valiente, este noble. ¿Cuál es su historia? Pues hubo una época donde la sucesión del trono japonés estuvo en peligro. Un monje budista subió tanto de poder que hasta se propuso que él fuese el sucesor, que había tenido una visión y que los dioses le habían dicho que el siguiente emperador fuese él. Sin embargo, muchos nobles se resistieron y hicieron una consulta a un oráculo y los dioses se manifestaron después de estas ofrendas muy claramente. Solamente puede ser emperador quien tenga la sangre del linaje imperial. Así que alguien de fuera, un monje, por muy santo que sea, no puede ser. Él lo dijo y fue encarcelado, y su vida parecía que iba a tener fin, pero ese monje pues murió, llegó un nuevo emperador, lo salvaron y de nuevo es un ejemplo de persona leal con la institución que sale en estas estampas ukiyo-e. Otro noble, este fue castigado injustamente con el exilio, Sugawara no Michizane. Estaba tan enfadado con su injusticia que lanzó una maldición. Tras su muerte en el exilio, de forma injusta, como digo, comenzaron a producirse grandes desastres nucleares, naturales. Y los dioses, los emperadores dijeron, bueno, los nobles dijeron, aquí hay que hacer algo, hay que reconciliarse con el espíritu atormentado de Michizane. Y fue convertido en dios. Hoy es el dios de la caligrafía, es el dios, porque es una persona culta, muy amante de la poesía. Se convirtió en Tenjin, hoy un icono también muy popular. Es el patrón, por así decirlo, la divinidad de los estudiantes. En época de exámenes, los estudiantes japoneses van y le ofrecen sus promesas a Tenjin en los muchos templos que hay por todo el país. Y se le representa aquí, en la cultura popular, se le representa con vestido, con traje de cortesano, y con este escudo heráldico, con estos motivos en las telas, estos puntitos, que son en realidad una esquematización de la flor del ciruelo, ya que el ciruelo, que era la flor culta de China, la flor culta de los hombres de letras de entonces, era la flor favorita también de Tenjin. Pero no pensemos que en esta época cortesana, donde también había algunas guerras, todo era poesía, caligrafía, bailes y el Japón del Genji Monogatari. También había combates y, de hecho, al siglo XII se remonta esta imagen que veis aquí, la primera lucha, el primer combate de lucha sumo que hubo, que según la tradición se hizo en las faldas del monte Fuji, justamente entre dos samuráis valerosos, Kunihisa, que estaba venciendo, que llevaba un montón de victorias encadenadas, y otro fortachón, Sukeyasu, el cual le ganó una vez y a la segunda, porque pidió revancha, dijo, pues ahora te voy a ganar con una sola mano, y le ganó. Así que estamos aquí con, con la vestimenta actual de los luchadores de sumo, con los calzones, este combate mítico, que justamente por tener la letra Su, era la última de las estampas de la serie. Pero entre tanto, vamos a encontrarnos ya el mundo de los samuráis. El mundo imperial, el mundo de los cortesanos, está presente en los ensayos de Gekko, pero un montón de samuráis también. Muchas veces no en combate, sino recordando también que algunos samuráis, Minamoto Yoshie, eran también excelentes poetas, y algunos de ellos pronunciaron o compusieron algún poema, en este caso, al pasar por una frontera, la de Nakoso.
Este es un tipo de pintura de personajes históricos que gustaba mucho en la época. Es una versión en estampa de obras en pintura que presentó a varios concursos, incluso ganó algún premio en un certamen nacional con este tema. ¿Qué interesaba allí? Pues recuperar, digamos, la esencia nacional. Y esto lo daba, pues, la historia y también esos paisajes que identifican al pueblo japonés, sobre todo el sakura, los cerezos en flor. A Ogata Gecko le gustaba también mucho las viejas leyendas. El Yamato Monogatari, que era una obra de historias apasionante, que esa no la tenemos todavía traducida al castellano, pero que hizo ilustraciones muchas veces. Son historias que también estaban en poemas del Manyofu, esa primera gran antología poética. Bien, pues allí está, por ejemplo, la historia de la tumba de la doncella. Y bueno, aquí estamos en un ambiente un poco cortesano, pero estos dos personajes no están compitiendo en versos, sino que están luchando o mostrando su destreza. Los dos estaban enamorados de la misma dama, la vemos en un segundo plano atrás, viendo cómo ambos se retan en distintas pruebas y el vencedor, digamos, que aspirará a su amor. En este caso se retan a abatir un ave en este estanque a una gran distancia. Pues resulta que en esto los dos empatan. Y prácticamente en todas las pruebas, una tras otra, siempre hay empate. Y el enfrentamiento entre ambos es tan grande que ella, que en realidad en secreto ama a uno de ellos, pero que ella decide que para que no se maten entre ellos, se va a quitar la vida. Y entra en el estanque y se ahoga. Luego, claro, también mueren ellos. Y en una tumba están los tres. Esta vieja historia, esta leyenda, pues se ubica en un topónimo concreto, en una zona, ha inspirado obras de teatro y bueno, están recogidas aquí con el encanto, digamos, de las viejas historias del Japón. Otra historia también, sangrienta y de amor que acaba mal, es la historia de Modito, Modito y Kesa. Endo Musamodito es el nombre de este samurái que se había enamorado de una mujer casada. Esta historia se ha llevado también al teatro, al cine, etcétera, etcétera. Resulta que como Modito no va a decaer en su intento de ser amado por Kesa, y Kesa, sabiendo que es imparable el ímpetu que tiene Modito, le hace una trampa. Ella está casada y desde luego ama a su marido y no quiere que muera, no quiere que lo rete, no quiere que lo mate a traición. Así que le dice, bueno, esta noche mi marido dormirá en su habitación, ve por la noche y mátalo. Sin embargo, se intercambia la habitación y lo que hace Modito es matar a su amada. Esto tan dramático, ¿no? Es una historia pues, conmovedora. Aquí tenemos una mezcla de realidad y fantasía, que es lo que caracteriza al mundo legendario. Y otra de esas historias que vamos a ver con cierta atmósfera propia del teatro no, que es el teatro culto japonés. Lo habitual es que en estas estampas de ukiyo-e, en estas estampas japonesas populares, las obras de teatro que apareciesen en ellas eran actos de famosos, con obras muy populares. Pero Ogata Gecko, en este contexto de la era Meiji, de recuperar los valores nacionales, hizo también series, como otros artistas, hizo también estampas ambientadas en el teatro no, que es un teatro muy misterioso,
sintaxis decorados, donde casi con las máscaras, con el atuendo, se invoca la presencia de dioses, espíritus. Siempre el mundo sobrenatural está presente en la tradición. No. Bien, pues aquí tenemos con esa atmósfera la historia de Munechika, el forjador de espadas más importantes de Japón. En Japón, la fabricación de una espada no era una artesanía sin más. Realmente el forjador de espadas era alguien noble que practicaba la abstinencia, que se concentraba, que tenía poderes místicos. Se consideraba que era casi una intervención divina el forjar una buena espada. Y el emperador tuvo un sueño y le encargó una espada. Y él no tenía ningún ayudante en ese momento. Para forjar bien la espada hacen falta que golpeen con una maza animadamente dos, el forjador y un ayudante. Aunque no tenía ayudante, se fue a rezar al santuario de Inari. Y allí el mismo dios Inari le ayudó. Y aquí vemos la aparición de la divinidad ayudándole a forjar la espada. Y fijaos detrás. Detrás que vemos zorros. Zorros mágicos, bueno, el Inari. ¿Por qué? Porque el santuario de este dios, de la abundancia, de los comerciantes, del trigo, del arroz, etc., esto va asociado también a la imagen del zorro. Y bueno, de nuevo tenemos también otro de esos lugares, el santuario de Inari, en Tokio, uno de los más turísticos, de los más bonitos, de los más representativos. Y fijaos cómo la geografía, digamos, turística del Japón profundo es la geografía que también está en torno a las estampas de Ogata Gekko. Otro ejemplo, esto de aquí es el santuario de Nikko, este lugar donde descansan los fundadores de la dinastía Tokugawa, sobre todo muy famoso por esta puerta monumental llena de adornos, Higura Shimon, la puerta en la que te puedes quedar mirando hasta que se ponga el sol porque tiene tantos detalles que te cautiva. Este es el edificio, fijaos con qué calidad y con qué precisión dibuja siempre Ogata Gekko, y fijaos también su facilidad para mostrarnos el paisaje japonés con muy pocos medios y con unos colores tenues y con una técnica que, insisto, nos parece casi acuarela o pintura, pero que siempre son grabados xilográficos, grabados sobre planchas de madera. Bueno, formidable. Bien. Hemos visto algo de los cortesanos, de emperadores, del Japón antiguo. Hemos visto un poco también de algunos dramas de aspiración espiritual, fantástica, religiosa, sintoísta. También, fijaos que la historia de Japón está llena de poetas y de poetas muy queridos en la Edad Media, como el monje Saigo, que es un precursor de esa simplicidad y gusto por la naturaleza que tendrá más tarde el haiku, ¿verdad? Cuerpo sin alma. Aquí lo vemos como un peregrino modesto, que era de buena familia, pero decidió vivir humildemente, recorrer el país. Y otro monje medieval, un poco menos ligado con la naturaleza y con otras características, es Ikkyu, que escribió sobre la cortesana del infierno. Y antes hablaba de que las estampas de Ogata Gekko a veces parecen como representaciones de dramas de teatro no. En el teatro no, realmente los actores llevan máscaras, y aquí siempre Ogata Gekko no nos hace una representación, sino que nos cuenta la historia. Pero hay algunos elementos, como esos pinos que hay detrás, que nos llevan un poco a la estética de la austeridad del escenario, del teatro no. Fijaos que la estampa no tiene nada de fondo, casi está cubierta por la niebla.
Y nos presenta la historia de Yukun, la cortesana del infierno. Y es una prostituta que, no obstante, a su oficio, a cómo le va la vida, etcétera, tiene fe y digamos que entiende, acepta, alcanza la iluminación. Y aquí vemos a un monje Ittiu, que se dirige a ella ya casi para darle todas las bendiciones. Casi esto es sacrilegio porque ella va sentada en una silla, digamos, de autoridad, de un monje, y lleva un kimono muy atractivo, lleno de escenas del infierno, porque ella su historia coincide con una visión del infierno llena de esqueletos bailando. Este es otro artista, se llama Kyosai. Es más divertido que Gekko, más dramático, y cuando él representa este tema, nada de niebla, nada de sutilidad. Él sí que se recrea en ponernos a todos los esqueletos bailando, etcétera, etcétera, mostrando que, bueno, sin alcanzar la sabiduría, pues estamos condenados al infierno. Y estos personajes demoníacos del infierno, del esqueleto, del mundo fantástico, son muy atractivos, pero no es una invención de ahora. Todo el boom del cine fantástico, etcétera, pues el éxito está también en que se basa en en una sólida y una larga tradición, como esta estampa que vemos aquí, que es Adachigahara, la casa solitaria. Es interesante porque Ogata Gekko era un artista de buen carácter, casi nunca dibuja algo violento, incluso dibuja todo con cierta esperanza. La que tenemos en la ventana es la diosa Canon, la diosa de la compasión, y está ahí mirando y apiadándose de esta otra mujer que tenemos ahí, vieja, semidesnuda, algo desagradable, que nos muestra a una obresa, a una mujer terrible, a una asesina en serie. Era una mujer que, según la leyenda también, vivía en una casa solitaria, en un páramo lejano, y a los viajeros que les dejaba hospedarse los mataba. Sobre todo, mataba a las mujeres embarazadas, se quedaba con su sangre, era el ser más demoníaco, más malo que os podéis imaginar. Ogata Gekko dice, incluso hay redención para alguien así. Otros artistas, como el mismo Yoshitoshi que os decía, su maestro cuando pintaba, lo pinta con una escena violenta de enfrentamiento, cuchillo en mano. Quizá la estampa más espectacular que nos cuenta esta historia es otra de Yoshitoshi, un díptico que veis aquí, donde vemos a la víctima colgada boca abajo, embarazada, que está a punto de ser asesinada, que ese vientre va a ser abierto por el ogro de Adachigahara, y aquí vemos cómo está afilando el cuchillo y nos podemos imaginar el miedo de esta mujer así atada, boca abajo, oyendo cómo se va afilando el cuchillo y su fin está cerca. Esto es terrible. Ogata Gekko mira estas historias, insisto, de otra manera. Hay una obra de teatro, no, también, que cuenta la historia de Adachigahara, en la cual pues, unos monjes que se hospedan allí descubren aterrorizados que en una de las habitaciones hay un montón de huesos, de cráneos, se dan cuenta de que esta ancianita es un ser siniestro y entonces, gracias a sus poderes, a sus oraciones, a sus rosarios, empiezan a hacer una serie de exorcismos y el bien vence al mal. Y estos poderes mágicos vinculados con la religiosidad, con los poderes del budismo, están presentes también en otra fantástica estampa que también presento aquí, es la de Yuten. Yuten es el personaje de abajo, postrado humildemente. Es un personaje histórico, era un monje
en la época de los Tokugawa, como acertaba el futuro, daba consejos, tenía poderes mágicos, pues estaba siempre próximo al gobierno. Y según cuenta la historia, Yunten era bastante torpe, estudiaba poco, no tenía buena memoria, pero tenía mucha fe. Lo iban a expulsar de monje porque no valía, pero tenía mucha fe, rezó, y fijaos, este tipo de personaje que casi parece diabólico, ¿eh? Esta especie de Fudo, estos son guardianes celestiales, son reyes celestiales, son protectores del budismo, digamos que son los buenos. Y dice la tradición que esta gran espada que tiene se la metió por la garganta y eso le dio grandes poderes mágicos. Y le dijo que gracias a su fe y a su fortaleza, digamos, que iba a tener estos poderes. Fijaos de nuevo Gata Gekko, qué habilidad para el dibujo, para emplear el color con esos sutiles matices de las llamaradas, como por ejemplo, para que las llamas sean más fuertes, se sale de los límites de la propia estampa, y cómo recurre también a un fondo neutro, casi como con niebla, para mostrarnos que entramos en un mundo irreal. Seguiremos este recorrido mostrando algunas más. Por supuesto que también hay samuráis, y es que el género de los samuráis estaba muy arraigado en el ukiyo-e, muchas veces iluminadas con la luna, y en ese sentido otros artistas, las 100 vistas de la luna, los 100 aspectos de la luna de Yoshitoshi es una obra inspiradora, y por supuesto que los combates entre samuráis van a estar presentes, es decir, en el Japón Meiji, como dijo un escritor, Nitobe, en su obra El Bushido, los valores del samurái seguían dentro. Igual cambiaba un poco el exterior, pero Japón seguía gobernado por el Bushido. Y nos presenta a samuráis famosos que hicieron grandes batallas, o este otro que es menos conocido. Este simplemente era reputado jinete y en cierta ocasión subió las escaleras de un templo dificilísimas y muy empinadas para traer una rama de cerezo en flor que le había gustado al shogun. Y aquí lo vemos descendiendo por las escaleras. Bien, tiene también de personajes que no pueden faltar, las Bijin, pero trae también historias pues, llamativas, no solamente a las mujeres más hermosas, sino, en este caso, a Usugumo, una geisha que tenía un gatito. Y una característica de Japón también, lo vamos a ver en las estampas finales, es que los animales, algunos animales son mágicos. En Japón los gatos son mágicos, los zorros son mágicos, se pueden convertir en persona o en cualquier cosa. Los tejones también pueden adquirir cualquier apariencia. Ese tipo de creencias estaban en el folclore, están por supuesto en muchos cuentos, en muchas leyendas, están en las estampas. Esta geisha tenía un gatito al que amaba mucho y una vez el gato se enredó en unas ropas, salió de la habitación y un cliente pensó que era un fantasma o un gato con forma humana y lo mató. Y entonces esto causó una enorme tristeza. Y por lo visto, según la tradición, un escultor talló un gatito igual que consoló a la atormentada geisha. No está muy claro, pero hay quien dice que en esta historia está el origen de este popular símbolo también hoy de Japón, el maneki neko, ¿no? Este gatito que conocéis todos perfectamente. Ogata Getro nos pone también en esta serie algunas estampas del teatro kabuki, el teatro popular. ¿Y cómo lo hace? Mostrando historias también clásicas del Soga Monogatari. Esta nos muestra a Ichikawa Danjuro, noveno, el actor más famoso de la época, con esta flecha gigante, gigantesca, para contarnos una historia de venganza. Y al lado, el público popular, el público que ve estas historias. No es que renuncie al kabuki, simplemente lo trata de otra manera. Se parecen muy poco estas estampas a las típicas
estampas de teatro kabuki de los artistas especializados en este género. Por ejemplo, esta es otra obra de teatro. Incluso podemos ver de nuevo un arma gigante, este hacha con el que va a ser cortado un cerezo que hay detrás. Y esto que parece un fantasma es un actor de kabuki. Ya sabéis que en el kabuki los papeles femeninos los hacen mujeres, los son nagata, por eso le vemos el pañuelo en la frente. Bien, pues estamos viendo una obra de teatro, pero en realidad estamos viendo también, es una trama muy enrevesada la de esta obra de teatro, Seki no To. Estamos viendo un combate entre el malo y un alma buena que quiere vengar la muerte de su amado. Es fantástico también este tratamiento etéreo, este estilo que adapta muy bien. Historias más conocidas, los cuentos populares. Y esto lo conocéis todos posiblemente. Es una escena de un oni, de un diablo, que nos presenta, al fondo están el gran héroe de los niños japoneses, Momotaro. Y el cuento de Momotaro, el niño nacido de un melocotón, que luego con la ayuda de un paisán, de un perro, de un mono, todos juntos, vencen al rey de los ogros. Esa es una historia que de nuevo Gonzalo Jiménez de la Espada ya había traducido a principios del siglo XX y que después ha tenido muchísimas ediciones y es sin duda el cuento más popular quizá de Japón. Bien, pues Momotaro también está en los ensayos de Gekko, igual que el cuento de Urashimataro, el cual vemos aquí en el momento en que la tortuga mágica, la tortuga inmortal que pesca, lo transporta al reino de los mares. Este cuento es, junto con Momotaro, posiblemente el más popular. Y últimamente está muy de moda los yokai. En el manga, en todas partes, podemos encontrar estas criaturas fantásticas. Volvemos a los animales que se transforman. Y aquí tenemos Kitsune, Kyubi no Kitsune, la zorra de 9 colas. Nos vuelve a hablar de una obra de teatro, no, de una cortesana que tenía enamorada a un emperador que en realidad era un zorro, una zorra de 9 colas, que estas son las peores, las que se transforman en personas, las que te engañan del todo. Y fijaos qué bien hace esta huida cuando la descubren y es perseguida. Se está desvaneciendo la seda del kimono, está a punto de transformarse ya, tiene la cara y las garras ya animales. Podemos ver las 9 colas. Este es, digamos, una de las criaturas fantásticas pues, más importantes. Pero, fijaos, hay algunas otras que son muy poco conocidas y que ya no se tratan de una forma fantástica, sino casi realista. Y esta es una de las estampas más raras de la serie de estampas de Gekko, donde vemos que tiene un estilo personal y que no se parece a ningún otro. Estamos viendo, casi como de una forma realista, el combate a muerte entre un gato y una rata gigante. Fijaos que la rata, además, tiene una cola enorme que sube hasta arriba. Cuenta una historia popular, que es que en un templo un monje descubre que hay un montón de ratas gigantes que se están comiendo las futras, que están destrozando el templo, que devoran a cualquiera que duerme allí, y les oye hablar. Y dicen esas ratas que solamente temen a un gato muy valiente. Bien, pues el monje va, busca al gato, lo lleva, y esa noche hay un gran combate entre el gato y las ratas y mueren todos. Y según la tradición, el monje hizo hacer esa banqueta, esa bandejita que hay detrás, con las patas en forma de patas de gatito, para conmemorar esto. Pero fijaos, aquí ya no hay nada de fantasioso, no hay nada. Elige un estilo realista, propio de su formación también como pintor de naturalezas, para mostrarnos esta imagen que convive en la serie con las que hemos visto al principio del monte Fuji, con el dragón, por ejemplo.
Bien, con esta imagen tan curiosa terminamos. No hemos recorrido el hilo Hani, sino que nos hemos detenido simplemente en unas cuantas estampas para ver en conjunto las características del arte de Ogata Gekko. La serie completa la hemos estudiado en este libro Estampas del Japón mítico, una obra pues, que invito a consultar a todos aquellos al que les haya llamado la atención este artista y, sin más, les invito a ver las exposiciones que hay sobre arte japonés ahora en España. Hay varias y hay varias que pronto se van a anunciar. Les recuerdo que aquí en Zaragoza van a poder ver a Ogata Gekko durante durante el invierno, junto con otros artistas que también pintaron escenas de paisajes. Y les recuerdo también que en Madrid van a poder ver estampas de Ogata Gekko, del Genji Monogatari, a lo largo de todo el año, en una exposición itinerante que va a visitar más de 12 ciudades de esa comunidad. Y también les anuncio que seguramente a partir de marzo ya podrán ver, o a finales de febrero, podrán ver en el Museo de Bellas Artes de Córdoba una exposición sobre diversos artistas japoneses que pintaron paisajes con flores, etcétera, donde también estará representado Ogata Gekko. Así que les invito a leer el libro, a que vean por internet muchas imágenes, a que vean la obra de este gran artista, pero sobre todo el original nunca lo podemos reproducir con tanta calidad. Les invito a conocer el arte japonés con las exposiciones que van a poder disfrutar en este 2023. Muchas gracias y les invito a seguir participando en este ciclo y escuchando dentro de unos días las siguientes conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a David Almazán por esta magnífica conferencia, esta charla tan interesante. Muchísimas gracias a todos vosotros también por acompañarnos, ya sea desde países de Latinoamérica, que veo que hay mucho público, ahí en el Atlántico, en esta parte del mundo, o alguna otra más hacia Asia. Bien, vamos a dejar que el profesor respire unos minutitos. Como comentaba el profesor David Almazán, próximamente tendremos las otras dos conferencias de este ciclo, así que bueno, al finalizar el turno de preguntas y respuestas, compartiremos en el chat el enlace para inscribiros si os interesa. Bien, sin más, si os parece, si le parece al profesor, vamos a pasar poquito a poco al turno de preguntas y respuestas, que veo que ha suscitado mucho interés. Os recuerdo que vamos a acabar dentro de media hora máximo, así que seguramente no podamos abordar o contestar a todas las preguntas. Os pido comprensión en ese sentido, pero bueno, vamos a intentar dar un repaso y tenemos a nuestro estupendo invitado para responder. Así que sin más dilación, profesor, ¿le parece que empecemos? Adelante, adelante, será un Adelante. placer. Muchísima participación, 26 preguntas, ahí es nada. Vamos con una primera pregunta, si os parece, al hilo de la portada del libro de Satori, que veo que tenía la estampa con el dragón, porque había una pregunta que nos hacía un asistente anónimo, justo. Preguntaba, ¿el dragón es una herencia del mundo chino? Bueno, sí. Directamente. Por lo visto, bueno, hay dragones por todo el mundo. No existen, pero están en todas partes. Japón, no obstante, tomó muchos elementos de China. Hay la cultura, la civilización china ha tenido mucha influencia en toda Asia Oriental. La característica de Japón es que no se puede decir que esta influencia nunca, digamos, le haya eclipsado, sino al contrario, han sabido muy bien asimilarla y, digamos, hacerla suya. Y el dragón para un japonés es un elemento japonés. Solamente si le preguntas, bueno, ¿y esto pudo venir de China? Te dirán, bueno, pues sí, sí, muy antiguamente los chinos son más antiguos, vale, puede ser que haya dragones antes, pero sí, pero no son criaturas que los japoneses consideren que viven en China, es decir, ellos consideran que en el monte Fuji hay un dragón, es decir, lo consideran una figura mitológica suya.
Fenomenal, muchas gracias. Estaba pensando en otro estilo completamente, en Bola de Dragón, que es un anime que aquí, por lo menos en esta parte del Claro. mundo, en España, fue muy famosa y que está basada en el dragón, ¿no? Cierro inciso. Vamos con otra pregunta que voy a unar voy a unar dos preguntitas que son acerca del sello de Gecko. Nos pregunta Fedra Fernández Faucón, dice, a través de los diferentes ukiyo-e se ve el sello de Gecko, pero siempre es diferente, el sellito rojo, ¿verdad? Tengo entendido que estos sellos eran usados, por ejemplo, por los ceramistas para poner su firma. Entiendo que aquí tiene la misma función, pero ¿por qué es diferente en cada estampa? ¿Tiene el significado de su firma o es simplemente una representación aleatoria y un dibujo más? Y también preguntaba otra persona cuál era el uso de las estampas. Uy, perdona. No, vamos a dejarlo aquí. Bueno, Esta es la pregunta. respecto al sello, hay que señalar que en Japón el sello tiene más importancia que la firma. Es decir, que cuando alguien hace un cheque pone el sello, no lo firma. Hoy en día, ¿eh? Es decir, que los japoneses tienen su sello, utilizan el sello como sistema de firma. Y, por supuesto, que en el mundo artístico, los artistas que firman su obra muchas veces ponen solo el sello o ponen solo el sello y su firma. Es raro que solamente aparezca la firma. El sello está siempre y suele ser rojo, como veis siempre, pero los artistas, también los escritores, los poetas, en lugar de tener un sello donde ponga nombre y apellido, le gustaba hacer algunas bromas. Y en ocasiones, imaginaos que en lugar de Ogata Gecko tuviésemos a Francisco de Goya y que a veces pusiera Goya solo. Y otras veces pusiera en el sello Francisco de Goya. Y otras veces pusiera Paco Goya, y porque se sentía más campechano. Y otras veces pusiera, él nació en un pueblecito de la provincia de Zaragoza llamado Fuendetodos. Y en otros pusiera el viejo pintor de Fuendetodos. Siempre el sello hace alusión a el mismo artista, pero estas variaciones resultaban ingeniosas y había una moda por tener colecciones de sellos diferentes para usarlos de forma ingeniosa. Por ejemplo, Gecko, una de las kanji, una de las letras de su nombre, es directamente la letra de luna. Pues en un sello, en lugar de poner la letra de luna, dibuja una media luna. Eso es un divertimento. Ese tipo de cosas nos complican la vida a los historiadores porque hay que buscar y conocer diccionarios de firmas y de sellos, pero lo hacían. Era una práctica habitual. Muchas gracias, profesor. La otra pregunta que quería aunar a esta era de Karin López, que nos preguntaba precisamente si podía explicar la importancia del sello del artista o algunas de sus características. Así que creo que ha quedado respondida. Vamos pues con la siguiente. Nos dice un asistente que tiene entendido que la mitología en el arte estaba reservada para el arte suntuario y era exclusivo de la época Heian, precisamente esa que se procuraba rescatar. ¿No estaba Ogata haciendo lo contrario al acercarlo al pueblo mediante el ukiyo-e, que buscaba el ensalzamiento de lo cotidiano? Sí, lo que hace, en cierto modo, Gata Gecko es al, mm, a la temática popular del ukiyo-e añadirle, ¿por qué no?, un tono más culto. Un tono, digamos, donde populariza algunos temas que consideraríamos de alta cultura, como el Genji Monogatari o historias de la época Heian, porque ahora no se trataba de las clases altas y las clases bajas, era más bien los japoneses que nos gusta la tradición de Japón y los que no. Entonces, él estaba en los tradicionalistas y le gustaba tanto los juegos populares como las costumbres populares, pero también le gustaba mucho, y al público también, porque lo que ocurre con un japonés es que la alta cultura también está presente en su vida cotidiana. Nosotros no, en el día a día, recitamos a los clásicos griegos, romanos y no sé cuánto, y nadie se sabe una poesía del siglo VIII, y mucho menos
una docena de ellas, pero los japoneses se lo saben, se lo sabían, lo usaban. Y muchas estampas ukiyo-e tenían también la posibilidad de combinar textos, de tal forma que yo veo muy bien esa observación. Muchas de las estampas de Ogata Gekko y de la época Meiji hacen un intento de aproximar, de popularizar, de divulgar la alta cultura japonesa. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta que nos hacía esta vez Mercedes Sánchez era, ¿cuál era el uso de las estampas ukiyo-e que se compraban? ¿Se mostraban en la casa? Bueno, a mí me gusta siempre señalar que, aunque ahora los vemos en los museos enmarcados, en su época nadie, digamos, le prestaba mucha atención. Eran objetos como nuestros impresos, nuestros pósters, nuestros calendarios. Entonces, ¿qué hacemos con los calendarios? Una vez que ha acabado el año, los podemos tirar. Pero si nos gusta mucho, igual lo recortamos. ¿Lo podemos enmarcar? Sí, pero es raro. Un póster normalmente lo ponemos con una chincheta ahí, en un corcho, en la puerta. Muchos japoneses ponían en un pequeño biombito con una chincheta su estampa hasta que se cansaban de ella. Pero en esta época comienza a haber también, justamente porque han llegado técnicas de impresión del extranjero de peor calidad, aunque mucho más rápidas, los sistemas, digamos, de reproducción de imágenes de fotograbado, de litografía, que son técnicas, digamos, modernas, eso daba a precio más barato imágenes en color, pero eran peores. Entonces había gente que le gustaba el trabajo bien hecho. Y a los que valoraban una estampa bien hecha, pues estas estampas ya no las ponías solamente así con una chincheta. Empieza en esta época a coleccionarse. Y también fuera de Japón. Muchos europeos, muchos norteamericanos empiezan a coleccionar estampas ukiyo-e antiguas. Algunos también compran a Ogata Gekko. Los temas que ven en sus estampas es ese mundo tradicional que les gusta. El Japón de los tranvías, el Japón que se parece a las ciudades europeas, no les gustaba a los coleccionistas, que buscaban más bien los objetos y la estética diferente del encantador Japón de antaño. Sí. Perdón por, por no quitar el mute del micrófono, disculpad todos. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Patricia Pérez y dice, ¿cuál es la evolución de los colores que emplea desde el principio de su obra hasta el final? Y dice que a ella le ha parecido apreciar cierta variación a mayor colorido, aunque manteniendo esa simplicidad en fondos y detalles. ¿Qué le parece, profesor? Mira, el arte del ukiyo-e era un arte comercial y a la gente le gusta el color. Pensar en el cine. Pues antes había el cine blanco y negro, pero cuando llega el color, gusta mucho, mucho el color y el tecnicolor y el no sé cuál. Y en la ropa, pues igual. Entonces, cuando llega un color nuevo y se pone de moda, pues estupendo. El público, cuando veía que se inventaba un color nuevo, muchas veces sentía curiosidad y compraba esas estampas. Eso no es malo. Por ejemplo, la gran ola de Hokusai, las 36 pistas del monte Fuji, se hicieron con el propósito de sacar al mercado, a sacar unas estampas con un color nuevo, el azul de Prusia, un azul muy intenso, que aunque era más caro, por esas composiciones pensaban que iban a tener buena acogida, y las tuvieron. En un primer momento, en las estampas japonesas se empleaban colores de tintes vegetales, que dan unos colores un poquito apagados, con mucho encanto, pero algo apagados. Pero en cuanto llegaba una novedad, rápidamente los artistas, los editores, trataban de sacarle partido. En la época Meiji se ponen también de moda colores químicos que son muy fuertes, unos rojos muy intensos, y los artistas empiezan a utilizarlos, pero Ogata Gekko prefiere siempre ser un poco más suave, un poco más sutil, y aunque recurre para detalles de las vestimentas, para el fuego, a colores intensos, justamente lo que hace es tratar de
buscar colores más discretos para destacar ese color intenso. De todas formas, hay que pensar que el arte japonés, sobre todo cuando tiene un kimono, una mujer con kimono como protagonista de la estampa, pues ya es una explosión de color y los artistas, por lo tanto, tienen muchas excusas para llenar de color las estampas. Lo que más llama la atención siempre en el ukiyo-e es el color, porque todos los artistas cuando diseñan jugando con la potencia del color. Entonces, sin embargo, lo que más caracteriza a Watageco quizá sea ese tono como acuarela que decíamos, esos colores pálidos y sin contornos, que yo creo que utiliza muy bien y que amplía el registro del ukiyo-e hacia un estilo ya más moderno y más cercano a la pintura. Muchas gracias, profesor. Hay varias preguntas que preguntan sobre literatura o si el libro está disponible en países de Latinoamérica. Por ejemplo, en cuanto al libro de Satori Entiendo, preguntan si está disponible en Guatemala, en México y demás. ¿Esto es así? ¿Se puede adquirir desde estos países? Creo que sí, porque hay una editorial española, en efecto, la de este libro, Satori, que está especializada en cultura japonesa. Solo publica temas sobre Japón. Y aquí en España ciertamente tiene muy buena distribución. Es muy fácil ir a un museo, a una biblioteca, a una librería y encontrarte los libros de Satori. Yo también he tenido oportunidad de encontrarlos recientemente en México. Sé que en Chile también pueden estar disponibles. Y ya desconozco el caso de Guatemala, pero sí que sé que justamente nos une una lengua y tratar de acercar todas las publicaciones a las naciones, a los países hermanos de América, pues es uno de los objetivos. Espero que cada vez haya más posibilidades de participar en actividades y en las muchas iniciativas que se están haciendo en toda Iberoamérica. Muchas gracias, profesor. Sí, de hecho, como os comentaba al principio de la conferencia, hay otra sede de Fundación Japón en Latinoamérica, en México, que es muy, muy activa también. Entonces, os animo al público a echar un ojo a la programación y a las Bueno, conferencias que organizan. tuve el placer de visitar México durante el mes de agosto de este año y llevé para la biblioteca de Fundación Japón México un ejemplar de estampas del Japón mítico, así que les puedo asegurar que al menos los que vivan en Ciudad de México pues se acercan hacia Polanco y pueden ir a la sede de la Fundación Japón y allí tendrán pues, muchos libros y entre ellos pues también este del que hemos hablado hoy. Muchas gracias, profesor. Aprovecho también para decir que en principio en unas semanas colgaremos esta conferencia en nuestro canal de YouTube de Fundación Japón Madrid. Entonces ahí en el detalle, en la descripción del vídeo intentaremos poner el máximo de referencias posibles pues para que podáis seguirle la pista a estos libros tan interesantes. Vamos con otra preguntita más. Nos quedan poquitas porque quedan pocos minutos, pero vamos a exprimir el tiempo. Nos preguntaba una persona que por qué la estampa de la mujer asesina está representada con claras similitudes a Buda, esa en la que aparecía ese personaje como verdoso o violeta, ¿verdad? Le ha dado que la impresión a esta persona de que parecía Buda. ¿Cree que se debe a algo concreto o esconde algún tipo de mensaje? Bueno, la de la mujer asesina, lo que tenía era detrás a la figura de Kannon, la divinidad budista de la compasión. Y entonces, porque había otro personaje, el de la espada, que también, pero recuerden que el budismo es una religión que tiene su origen en la India y, y que muchas divinidades se representan con atuendo de rey o de príncipe indio. Entonces, eso hace que, como Buda también era indio, Siddhartha fue un príncipe indio, pues, y que en las culturas más antiguas
se les representa muchas veces a las divinidades budistas con esta riqueza, con tantas joyas, pues todas en conjunto parezcan un poco Buda, parezcan un poco príncipes de la India. Es por este origen indio del budismo. Gracias, profesor. Otra pregunta también un poquito concreta de Gabriel Burgos esta vez. Dice, ¿qué referencia tiene sobre Susanoo en la mitología japonesa? Y en la actualidad, ¿cómo se ve reflejada la mitología japonesa en la cotidianidad de los japoneses? Bueno, Susanoo es el hermano de la diosa Amaterasu y tiene uno de los santuarios sintoístas más importantes de Japón, en Izumo. Entonces, el Kojiki, este libro de crónicas del antiguo Japón que hemos comentado, pues nos comenta los mitos más famosos de los dioses sintoístas. Entre ellos tenemos pues, la diosa Amaterasu cuando se enfada y se mete en una gruta y se produce un eclipse, eso es muy famoso. Y luego también otro de los más famosos es que como consecuencia de los problemas que ha causado Susanoo, que es hermano de Amaterasu, es condenado al exilio, es expulsado y ahí se redime, digamos, haciendo unas buenas obras. Y una de ellas es que hay un dragón de 8 cabezas que atemoriza una aldea, secuestra a las doncellas, las mata, no sé qué. Él decide que va a acabar con el dragón de 8 cabezas. Y lo cuentan de una forma muy ilustrativa. Preparan mucho sake, ponen 8 tinajas, emborracha al enemigo, que todo vale para ganar, y le corta la cabeza, las 8 cabezas. Esta es la gran hazaña del dios Susanoo. Entonces, claro, lo podemos ver en el Kojiki, pero también en las adaptaciones de la leyenda que se han hecho en muchos textos literarios o incluso en el cine. Quien sea aficionado al cine fantástico japonés, hay una película titulada Los Tres Tesoros, donde una superproducción, es algo así como los 10 mandamientos, pero en plan sintoísta, y allí el gran Toshiro Mifune, el actor fetiche de Akira Kurosawa, nuestro rostro imaginario del Ronin, del samurái, pues este interpreta al dios Susanoo y se pueden ver con unos efectos especiales que causan hasta pues, cierta risa porque ha avanzado mucho, claro, todo este tema, pero una serie se puede ver pues, como en el audiovisual también a Susanoo lo han representado los japoneses como uno de sus grandes héroes. En fin, es decir, es muy fácil encontrarse con las historias de Susanoo y el Kojiki sería la fuente clásica. Yo lo que recomiendo a todos los aficionados a la mitología y al cine, etcétera, es que hagan también el esfuerzo de acercarse a las fuentes primeras, a las obras de donde surge todo. Y aquí, desde luego, es el Kojiki, una lectura que pues, recomiendo mucho. El Kojiki, pues muchas gracias, profesor. Vamos, si le parece, con la última preguntita para ya aprovecharla hasta el máximo posible, pero esta ya será la última. De todos modos, descuidad público porque todas las preguntas y comentarios del chat se las pasamos al profesor, con lo cual podrá echar un ojo. Vamos a ver dónde la tenía. Decía Azul Varela que en las primeras estampas que se mostraban del Japón invernal se pueden ver trozos de nieve en vez de copos individuales o pequeños puntos. Parecen pétalos también por su comportamiento con el viento. ¿Esto puede ser un paralelismo con los pétalos de Sakura como rasgo identitario de Japón? Bueno, a veces hay en estas estampas un recurso gráfico muy, muy bonito, que es que en la plancha de madera, si dejas unos agujeritos, luego cuando pones la tinta, pues como no hay nada, se queda el papel del fondo. Y el papel del fondo hace de nieve. Pero en muchos casos también hacían lo siguiente, tallaban los copos de nieve en relieve, sobresaliendo. Y sin poner tinta, mojaban un poco el papel y lo presionaban, de tal forma que deformaban el papel y cuando se secaba, quedaba en relieve esos copos. En los paisajes de nieve hay muchas veces pequeños copos, pero también se hace muchas veces este relieve que da un aspecto realmente muy realista al paisaje invernal. Y cuando pintan también escenas de
lluvia de pétalos de flores en primavera, con el sakura, muchas veces hacen también este mismo recurso. Es decir, que no es tanto un paralelismo como una coincidencia para aprovechar la pureza de la nieve, la pureza del pétalo de flor, para dar un poco de dinamismo, romper la monotonía del cielo. Es un recurso estético que hacen con maestría los japoneses. Sin duda, las estampas de paisaje del ukiyo-e pues son uno de los grandes logros del arte japonés. Pues muchísimas gracias, profesor, por contestar a todas estas preguntas, si bien no ha dado tiempo a todas, pero bueno, tenemos más conferencias sobre temas parecidos en este ciclo. Gracias también a cada persona del público por acompañarnos. Doctor, no sé si quiere decir algo, le cedo la palabra. Muchas gracias a los asistentes y nuevamente muchas gracias a Fundación Japón, quien viva en Madrid. Desde luego tiene también una cita no solo con el ciclo de conferencias y las actividades online, también, como sabido, hay una gran biblioteca en la Fundación Japón y allí pues también muchos de los libros que hemos hablado pues, se pueden consultar fácilmente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Redundo en lo que comentaba el profesor Almazán. En la Biblioteca de la Fundación Japón es nuestra casa. Estamos abiertos aquí todos los días, de lunes a viernes. Y sin más, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta luego.